Esto es un dragster, el vehículo de arrancones más veloz de toda la faz de la Tierra. También es uno de los vehículos más rápidos que la humanidad ha creado para moverse sobre la superficie terrestre. Esto es porque estos vehículos alcanzan más de 500 km por hora. Sí, 500 km por hora. Y alcanzan de 0 a 500 km por hora en menos de 4 segundos. Y de 0 a 100 en solo 0.5 segundos. Eso es tan sobrenatural que el piloto experimenta durante la arrancada una fuerza de 5 a 6 G, o sea, 6 veces la fuerza de la gravedad. En ese instante, un piloto de 80 kilogramos llega a pesar 480 kilogramos. Esa aceleración es superior a cualquier aceleración que se pueda sentir en cualquier otro vehículo en la Tierra durante la arrancada, incluyendo cazas con post quemador encendido, cohetes e incluso algunos misiles. Con motor V8 de 11.000 caballos consumen unos 5.7 litros de combustible por segundo. A la potencia más baja consumen más que un Boeing 747 durante el despegue. Ese combustible no es entregado por una bomba común, sino por una superbomba, y no es cualquier combustible. Estos vehículos usan un combustible especial, el nitrometano, que incluye oxígeno en su estructura molecular, lo que permite que arda con mucha más violencia, pero usando menos aire atmosférico. Eso significa más potencia. Esto, además de que este combustible arde a casi 2400 grados Celsius frente a los 1950 grados Celsius de la gasolina, lo que también da más potencia. De hecho, el torque, que es la fuerza rotacional generada por estos motores, es tal que es posible observar los autos sacudiéndose y deformándose durante los primeros segundos del arranque. Algo similar a cuando exprimimos un trapo para quitar el exceso de agua. Estos motores producen tantos gases en el escape que esos gases por sí solos generan 450 kilogramos de downforce, o sea, de fuerza hacia abajo que presiona el auto contra el asfalto. Esto es porque los escapes están inteligentemente dirigidos hacia arriba y ligeramente hacia atrás para crear esa fuerza. Esa fuerza se añade a los 5.400 kilogramos de downforce máximo del alerón trasero, cuando el vehículo va a 531 km por hora y el alerón delantero soporta 320 kilogramos, totalizando ahí cerca de 6.1 toneladas de downforce generadas a altas velocidades. Esto significa que a altas velocidades el auto se mantiene bien pegado al asfalto, y es en parte por eso que estos autos no pierden adherencia ni vuelan, a pesar de las altas velocidades que alcanzan. Por definición, un dragster es un tipo de vehículo ligero, generalmente pesando poco más de 1 tonelada, incluyendo al conductor, con motores extremadamente potentes. Diseñado para pruebas de arrancones. Surgieron en Estados Unidos en los 60. Fueron diseñados para velocidades superiores a 500 km por hora. Las pruebas de estos vehículos se dividen en 4 categorías: Pro Stock Motorcycle, Pro Stock, Fun Car y Top Fuel. Me enfocaré en esta última, pues es la más violenta y tiene los autos de arrancones más insanos y rápidos del mundo. Una de las primeras cosas que llama la atención en un dragster Top Fuel es su forma, que no es estética, sino el resultado de pura ingeniería. Cada detalle fue pensado para reducir la resistencia al aire, aumentar la estabilidad y maximizar la tracción en el arranque. El chasis largo y estrecho de poco más de 7 metros de longitud ayuda a evitar que el auto levante la parte delantera cuando se aplica la fuerza bruta durante el arranque. El formato estrecho disminuye el arrastre aerodinámico o resistencia al viento. La larga distancia entre las ruedas traseras y las delanteras permite que la enorme fuerza del arranque no haga que las ruedas delanteras se levanten demasiado del suelo y que el auto levante fuego, así como le pasó a este auto durante una carrera de arrancón. Todo el vehículo está hecho de tubos de acero cromado que funcionan como una gran jaula, protegiendo y ayudando a reducir la energía del impacto en caso de accidentes o explosiones, protegiendo así al piloto
Por su parte, el piloto está más hacia la parte trasera del vehículo, rodeado por una estructura que contiene una combinación de acero cromado, paneles de titanio, compuestos de carbono y Kevlar. Todo esto garantiza la máxima protección contra aceleración extrema, deformaciones, volcaduras, explosión del motor, fragmentos y altas temperaturas por encima de los 1000 grados Celsius. Toda la estructura es ligera, lo que mejora el rendimiento. Y hablando del motor, es la clave del vehículo. Situado justo detrás del piloto, es el motor de pistón más potente y también uno de los más peligrosos del mundo. Eso es porque son impredecibles. Hecho de un bloque de aluminio forjado, contiene pistones, bielas y cigüeñal, así como en un motor convencional. La diferencia es que todo es mucho más fuerte y resistente en comparación con un motor convencional. Un auto convencional tiene una bujía por cilindro y la chispa que generan proviene de la batería. El motor de un dragster tiene 2 bujías por cilindro, sumando un total de 16 bujías, y cada par es accionado por 2 magnetos de 44 amperios. Corriente suficiente no solo para matar a alguien instantáneamente, sino también el arco que producen es tan caliente que sirve para soldar. Los magnetos son generadores eléctricos independientes que producen alta tensión para encender las bujías sin depender de la batería. Son tan potentes con un voltaje de salida que supera los 40.000 voltios, porque el nitrometano es más difícil de encender que la gasolina o el etanol. A máxima carga, las bujías duran como máximo de 3 a 4 segundos antes de derretirse o consumirse. Pero el motor sigue funcionando por inercia y por la incandescencia del propio nitrometano. La tremenda fuerza que generan estos motores no solo derrite las bujías, sino que todos los componentes del motor terminan sufriendo un estrés excesivo, lo que culmina en daños severos. Deben ser reconstruidos por completo tras cada carrera. Aparecen grietas en los pistones y la cabeza se derrite. Los cilindros sufren un desgaste excesivo en las paredes. El aceite termina quemándose junto con el combustible. El cigüeñal puede doblarse microscópicamente o sufrir fatiga en las uniones. Las bielas pueden estirarse, doblarse o incluso romperse, lanzando pedazos fuera del bloque del motor. Todo eso si el motor no explota completamente justo al arrancar. Esto funciona con una mezcla de 90% nitrometano y 10% metanol como combustible, con un poder calorífico muy alto. Este combustible es conocido por su alta tasa de combustión y por la capacidad de generar una gran cantidad de energía. El nitrometano arde con una llama mucho más caliente y mucho más rápida que la gasolina. E incluso puede seguir ardiendo en el escape, en ausencia de oxígeno, produciendo una llama blanca y brillante. En una carrera de 3 a 5 segundos, un dragster gasta unos 60 litros de nitrometano. Son 15 litros de nitrometano consumidos por segundo. Y, como si fuera poco, dentro de los cilindros la temperatura supera los 1000 grados Celsius. Las piezas deben fabricarse a la medida y con holguras para compensar la dilatación térmica. Eso significa que el motor sufre en segundos lo que un motor de un auto convencional sufriría en cientos de miles de kilómetros. Entregar 15 litros de combustible por segundo, equivalentes a 900 por minuto, es ya un gran reto de ingeniería. Los dragsters no usan bombas de combustible eléctricas como los autos comunes, sino una bomba mecánica de alto flujo accionada por el cigüeñal del motor. Esto garantiza que la velocidad de operación de la bomba sea directamente proporcional a la velocidad de giro del motor, evitando que le falte combustible al motor o que reciba combustible en exceso y ocurra un hydrolock, una condición muy peligrosa para cualquier motor, ya tratada en un video del canal. El propio nitrometano actúa como lubricante para la bomba, ya que no hay aceite interno. Y la bomba está hecha de aleaciones especiales de aluminio, titanio y acero tratadas para resistir el ataque químico del nitrometano. El supercargador es clave en el dragster. Permite que cantidades absurdas de aire sean aspiradas y enviadas directamente al colector de admisión del motor. Así, el motor recibe más aire para mezclar con el combustible y realizar la combustión.
sobresaliendo mucho fuera del motor y pesando cerca de 100 kilos fuerza aproximadamente 14 mililitros de aire por segundo hacia dentro del motor. Eso es como llenar un cuarto de aire en menos de 2 segundos. La presión alcanza entre 4.5 y 5 bares o 65 libras por pulgada cuadrada sobre la atmosférica. Eso significa que el motor recibe casi 5 veces más aire de lo que aspiraría naturalmente. Sin él, el motor no podría quemar 60 litros de combustible en 4 segundos ni superar los 11.000 caballos de fuerza en carrera. Mientras que los autos comunes tienen una caja de cambios, también llamada caja de velocidades, que es la transmisión del vehículo, que es un conjunto de componentes mecánicos cuyo principal objetivo es almacenar o transferir de forma controlada el torque producido por el motor en rotación hacia las ruedas, alternando la velocidad o el sentido de rotación del eje conforme el conductor cambia de marcha. El dragster no tiene una caja de velocidad. La fuerza del motor se transmite directamente a las ruedas pasando solo por un embrague. Es un componente mecánico de vehículos con transmisión manual encargado de conectar y desconectar el motor de la caja de cambios. El embrague conecta o desconecta la rotación del motor a las ruedas según si el pedal está suelto o presionado. Así que en el dragster, el embrague se utiliza como un sistema de control de potencia en los primeros segundos de la arrancada, impidiendo que la potencia total del motor se libere de una sola vez. Respecto a las ruedas, esto haría que patinaran mucho y se dañaran antes de mover el vehículo. Generalmente consta de 5 a 7 discos grandes de fibra de carbono y acero. Cada disco es presionado contra el otro por un conjunto de resortes y brazos centrífugos. El auto arranca con el embrague aún parcialmente desacoplado y en cada centésima de segundo, el embrague va pasando de casi suelto a totalmente trabado. No es el piloto quien controla con el pie, sino que todo es hecho por un sistema automático de embrague. Eso hace que el auto vaya de 0 a 530 km por hora en menos de 4 segundos sin que la llanta patine en exceso. Las llantas también son un punto crítico del vehículo. No solo impresionan por su tamaño, de casi 1.20 metros, sino también por su desempeño. Están certificados y pueden llevar el vehículo a más de 530 km por hora en 4 segundos sin explotar. Algo impensable para cualquier otro tipo de llanta. Hechos casi exclusivamente por Goodyear Racing para todos los dragsters, son una verdadera obra de ingeniería. A diferencia de los autos normales, donde la llanta permanece fija y gira por la presión interna, en los dragsters eso no sería suficiente, ya que la presión interna es muy baja, de solo 0.6 a 0.9 bar. Y las fuerzas gigantescas podrían arrancar la llanta del rin. Por eso usan un sistema de anillos que se atornillan con más de 30 tornillos para asegurar la llanta al rin. Así, la llanta no gira en falso sobre el rin ni se expulsa al arrancar. Y en el arranque es posible observar que las llantas se deforman y se arrugan en los primeros segundos. Eso ocurre debido a la baja presión de aire con la que se inflan esas llantas, que es de apenas 6 a 10 psi en comparación con un auto común que se infla a una presión de 30 a 35 psi. Esa baja presión permite que la llanta se deforme, creando una área de contacto mayor y aplanada al arrancar, proporcionando máxima adherencia y tracción. Al acelerar, la fuerza centrífuga expande la llanta, reduce la fricción y aumenta la velocidad máxima. Otro factor de la baja presión es reducir el riesgo de explosiones de la llanta al arrancar, ya que si estuvieran completamente llenos, podrían patinar en exceso y explotar incluso antes de que el vehículo se mueva. Antes de la carrera, los pilotos hacen un burnout de llantas para calentar, limpiar y aplicar una capa de goma nueva en la superficie de la pista para optimizar la adherencia. Además, dos técnicos también limpian secuencialmente las llantas con las manos para asegurarse de que no haya ningún residuo pegado en ellas, lo que podría causar problemas como explosiones. Y como los dragsters no solo viven de la aceleración, también necesitan de alguna manera perder toda esa velocidad de forma segura y dentro de la pista.
aunque tienen frenos más robustos que los de un auto convencional. El principal sistema de frenado es el paracaídas, que se activa justo después de que el piloto cruza la línea de meta. Cada dragster tiene dos paracaídas, uno principal y uno de seguridad en caso de que el primero falle. El paracaídas se dispara mediante cartuchos de aire comprimido o resorte, abriéndose en fracciones de segundo. La fuerza de frenado del paracaídas puede generar hasta 5 o 6 Gs de desaceleración. Debido a la alta fuerza y el rendimiento exigidos en este deporte, la ocurrencia de accidentes está casi siempre presente. Y hay todo tipo de accidentes que te puedas imaginar. Muchos de ellos ocurren incluso antes de que la carrera comience, con una explosión o una falla catastrófica en el propio motor. Muchas veces son los propios neumáticos los que explotan antes o durante la carrera, lo que suele llevar a un accidente catastrófico y, a veces, fatal. En otras ocasiones, el propio vehículo se desintegra o sale volando debido a la tremenda fuerza del viento, actuando sobre el vehículo en los primeros segundos de la carrera, lo que termina en un accidente catastrófico y la destrucción total del vehículo. Por eso todo se verifica continuamente para reducir la posibilidad de fallas o accidentes. Y a pesar de la violencia de los accidentes, no ocurren muertes constantes. Además de los altos estándares de seguridad del evento, el vehículo actúa como jaula protectora para el conductor. Además de una serie de equipos de seguridad que el conductor utiliza, como un overol a prueba de fuego, casco, guantes, cinturón de seguridad con múltiples puntos de liberación rápida, extintores de incendio a bordo, además de tanque de combustible, líneas y conexiones resistentes a daños, entre varios otros. Un Top Fuel Dragster es la forma más extrema de auto de carreras creada por el ser humano. No está diseñado para curvas, comodidad o durabilidad, sino para cumplir una única función: acelerar al máximo en línea recta durante 402 metros un cuarto de milla. Estos vehículos son el máximo logro de la ingeniería automotriz y física aplicada. Combinan motores sobrenaturales de más de 11.000 caballos de fuerza que consumen enormes cantidades de combustible por segundo. Una aceleración brutal que genera de 5 a 6 veces la fuerza de la gravedad y lleva el vehículo de 0 a más de 500 km por hora en menos de 4 segundos. Algo que ningún otro vehículo terrestre puede hacer. Acelerar.